Proteína C reactiva para orientar, así como la procalcitonina, la proteína C reactiva también nos puede dar una orientación para germen bacteriano o no bacteriano. Es importante determinar que la proteína C reactiva no discrimina entre germen bacteriano típico o atípico, es decir, se puede elevar en los dos casos, pero no suele elevarse en neumonías virales, al menos no frecuentemente. Un hematológico completo que consta de un hemograma y pruebas de función hepática. Entonces, con estos exámenes ya podemos hacer estudio de nuestro paciente en una sala común. Después de esto es importante echarnos a buscar cuál es el agente etiológico, con un fin básicamente de uso racional de antibióticos. Si bien es cierto, un paciente cuando ingresa echamos mano de la antibiótico-terapia empírica, pero también es cierto que tenemos que buscar el agente para poder brindar al paciente el antibiótico adecuado, con el espectro adecuado, el tiempo adecuado. Es por eso que los estudios se basan básicamente en una tensión de Gram en esputo. Para esto requerimos un esputo de buena calidad. ¿Y qué es un esputo de buena calidad? Un esputo que tenga más de 10 células inflamatorias, o sea, polimorfos nucleares, por cada célula epitelial. Antes también podíamos determinarlo como más de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteliales. La proteína C reactiva también nos indica un germen bacteriano o no bacteriano, la procalcitonina, el cultivo de esputo, hemocultivos en pacientes con neumonía moderada a grave que está hospitalizado. Es importante ver los hemocultivos. Vale decir que el hemocultivo tiene una sensibilidad de 20 a 25% en pacientes por neumonía por neumococo, pero en pacientes por neumonía que tengan un mecanismo de transmisión por vía hematógena, como es el estafilococo o el fusobacterio, los hemocultivos casi siempre son positivos, sobre todo en estafilococo, porque el fusobacterium, como buen anaerobio, sus cultivos no suelen salir. El antígeno urinario para Legionella y neumococo es importante tenerlos en pacientes que tengan neumonías severas y que haya una alta incidencia de esos gérmenes, Legionella o neumococo. Es importante saber que si un paciente tiene un antígeno urinario positivo para Legionella en un paciente con neumonía severa, este paciente debe pasar a una búsqueda de antígeno en esputo para Legionella. Y la reacción en cadena de polimerasa básicamente para la búsqueda de gérmenes atípicos y gérmenes virales. La proteína C reactiva tiene un valor, una buena sensibilidad para gérmenes bacterianos. Se dice que valores por debajo de 20 miligramos por litro nos pueden alejar de una etiología bacteriana, y en ese caso no es recomendable brindarle antibióticos a los pacientes. Pero si tiene valores por encima de 100 miligramos por litro, este paciente tiene una alta probabilidad de que tenga una neumonía por un germen bacteriano o atípico. Y en este caso sí es recomendado darle antibióticos. Y en los casos intermedios, cuando tienen una PCR entre 20 y 100, lo que nos indica la guía británica es que debemos individualizar el paciente y evaluar sus factores de riesgo para determinada neumonía asociado a su presentación clínica, y con ello poder decidir si damos o no damos antibióticos. Otro mecanismo más es poder evaluarlo o observarlo, y si el paciente empeora en el tiempo, poder iniciar antibióticos. Los ensayos microbiológicos que se realizan, tanto los cultivos de esputo como hemocultivos, tinción Gram, etc., no se deben ofrecer rutinariamente en pacientes con neumonías leves que se van a tratar de manera ambulatoria, pero sí deben ser utilizados en pacientes con neumonías moderadas y de alta gravedad que van a tener que recibir tratamiento intrahospitalario. Los gérmenes atípicos y agentes virales, básicamente microplasma, la clamidófila y los virus respiratorios, van a tener mecanismos diagnósticos también distintos. El gol estándar para micoplasma va a ser el PCR, que principalmente debe ser de un esputo o de algún tipo de secreción proveniente de las vías respiratorias bajas, pero si no contamos con esta muestra, también se puede utilizar un hisopado faríngeo, recordando de que la positividad de este estudio en hisopado faríngeo no necesariamente me va a indicar de que sea un germen
de que el micoplasma sea el germen causante, debido a lo que conversamos al inicio, que el micoplasma puede llegar a colonizar la faringe hasta por 6 meses después de haber sido tratado sin presentar síntomas. Pero la ausencia de micoplasma en el hisopado faríngeo sí nos va a descartar la presencia de este germen como agente causal. La clamidófila, básicamente el estudio se hace actualmente por fijación de complemento, pero el gol estándar sigue siendo el PCR, al igual que para los virus respiratorios. No es común que se utilice PCR para virus respiratorios no influenza, solamente se utiliza para influenza por su alta gravedad y alta mortalidad. Dijimos al comienzo que una vez que hospitalizamos un paciente pedimos estudios para poder evaluar el nivel de severidad. Es importante conocer el nivel de severidad porque esto nos va a descartar si el paciente debe ser tratado intrahospitalariamente o como de manera ambulatoria. Y para esto tenemos dos mecanismos o dos scores por los cuales podemos evaluar esta severidad. La ATS-IGSA proponía el CUR65 y el PSI, o sea, el índice de severidad de la neumonía, y daba un igual valor o una igual credibilidad a ambos scores. Actualmente, en los últimos estudios e incluso en las últimas publicaciones del New England del 2014, nos indica de que el CUR65, si bien es cierto, cuando sale positivo, o sea, positivo para un manejo intrahospitalario, tiene una alta sensibilidad, pero se escapan muchos pacientes que deberían ser tratados intrahospitalariamente, pero que por el CUR65 nos sale una severidad baja y un manejo ambulatorio de por sí. Es decir, con el CUR65 dejamos ir muchos pacientes que requerían hospitalización y los tratábamos de manera ambulatoria. Esto derivando en un incremento de la morbilidad y la mortalidad. Sin embargo, el PSI tiene parámetros un poco más estrictos y por ende tiene una mayor sensibilidad para poder captar a la mayoría de pacientes que requieren manejo intrahospitalario. Entonces, la tendencia va haciéndose más cercana o se va haciendo más frecuente para utilizar el PSI más que el CUR65 en los últimos años. Y posiblemente las posteriores guías que se presenten van a recomendar más el PSI que el CUR65. También es cierto que el PSI y el CUR65 nos dan parámetros para poder predecir el requerimiento de estos pacientes para unidad de cuidados intensivos. Pero para esta evaluación también tenemos uso de otros scores que vamos a ver más adelante. Uno propuesto por el ATS-IGSA y otro el SMART-Q. Entonces, si tenemos la tendencia a que vamos a usar el PSI a la larga, es bueno poder recordar cuáles son los parámetros del PSI. El PSI tiene 4 parámetros. A, de auscultación o de examen físico. B, de bioquímica. C, de comorbilidades. Y de datos demográficos. Entonces, vamos a lanzarnos a ver. Aquí tenemos nuestro cuadro con el PSI y aquí tenemos la mnemotecnia para poder acordarnos. Recordemos, para ver los 4 parámetros del PSI, recordemos A, B, C, D. A de auscultación o examen físico, que tenemos acá. Bioquímica, B de bioquímica, C de comorbilidades y D de datos demográficos. En el examen físico vamos a ver básicamente estos 5 parámetros. Y estos 5 parámetros, curiosamente, son las funciones vitales que evaluamos en todo paciente de ingreso a emergencia. ¿Cuáles son? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura y presión arterial. Esto sumado al nivel de conciencia que presenta el paciente al ingreso o la escala de Glasgow. Y con ello tenemos los 5 parámetros por los cuales evaluamos la parte del examen físico en el índice de severidad de la neumonía. La alteración del estado mental le da un valor de 20, la frecuencia respiratoria más de 30 respiraciones por minuto le da un valor de 20, la presión sistólica por debajo de 90 le da un valor de 20, la temperatura por debajo de 35 o por encima de 40 da un valor de 15 y el pulso mayor a 125 latidos por minuto le da un valor de 10. Y con esto vamos sumando puntos para poder posteriormente ver cuál es la escala de severidad. En la parte bioquímica, para acordarnos los 5 parámetros que nos pide, en realidad son 7 parámetros, pero podemos acordarnos por estas 5 letras, A,
E, I, O, U, las vocales. Entonces, los parámetros bioquímicos nos acordamos por la A, E, I, O, U. A de Aga, y en el Aga vemos dos cosas. En el Aga vamos a ver el pH arterial, que esté por debajo de 7.35, nos da 30 puntos, y la presión arterial de oxígeno, que esté por debajo de 60 milímetros de mercurio, o en este caso también puede darse la saturación de oxígeno por debajo de 90. En bioquímica vamos a hacer una trampita y vamos a meter un dato radiográfico que es la efusión pleural de efusión, y la efusión pleural básicamente, la de radio pleural nos va a dar un puntaje de más 10. La I de crito o hematocrito, que esté por debajo del 30%, la O de sodio, el sodio por debajo de 130 nos da un valor de 20, y la U maneja dos datos, la urea y la glucosa. Una urea por encima de 40 y una glucosa por encima de 250 en un paciente no diabético también nos da valores para poder buscar nuestro índice de severidad. Entonces ya tenemos dos datos, dos parámetros del PCI, el examen físico o auscultación y la bioquímica. Ya podemos recordarlo fácilmente, ¿no es cierto? Entonces pasemos al tercer parámetro que evalúa el PCI, que es la comorbilidad. Básicamente ve 5 parámetros: pacientes con cáncer, pacientes con trastornos cerebrovasculares, pacientes con insuficiencia cardíaca, con falla hepática o con falla renal. Y en base a esto nos da también valores. Si tiene un paciente con cáncer nos da más 30, si tiene un paciente con una hepatopatía nos da más 20, insuficiencia cardíaca más 10, accidentes cerebrovasculares más 10 y nefropatías más 10. Y los siguientes son los datos demográficos, donde el PCI sí evalúa preponderancia de sexo. Tanto es así que los hombres tienen más frecuencia, están más predispuestos a tener neumonías más severas que las mujeres. Y también es importante ver la residencia en un centro geriátrico, en un paciente geriátrico. Entonces, con esto, regresemos a la diapositiva en la cual vemos el PCI y el CUR. Podemos hallar que un corte de 90 nos va a dar aproximadamente el corte para ver si un paciente debe ser hospitalizado o no hospitalizado. En un PCI por debajo de 70, el paciente debe ser manejado ambulatoriamente. Un corte entre 71 y 90 nos va a dar un paciente que debemos tratarlo de manera ambulatoria, pero podríamos observarlo por unas horas o tener un control estricto con él a las 24 y 48 horas para ver cuál es su evolución y evaluar posiblemente si el paciente debe estar con un manejo hospitalario. Pero por encima de 90 el paciente sí debe ser manejado en el hospital, y por encima de 130 manejado en UCI. Dijimos que tenemos otros parámetros para poder evaluar la predisposición del paciente de poder entrar a unidad de cuidados intensivos. Uno era el PSI, que podemos ver a continuación, por encima de 130 nos da una alta sensibilidad para que el paciente requiera unidad de cuidados intensivos, pero también el CUR 65 tenía entre sus valores de 4 a 5, se podía tener una alta predisposición a que el paciente requiera unidad de cuidados intensivos. Otro score para poder evaluar esta predisposición a UCI es el SMART-CoD. El SMART-CoD es un score que se planteó también como parte del manejo de neumonía arterial en la comunidad. Fue publicado en el 2008 por la Clinical Infection Disease, en el cual proponía estos valores para poder ver si el paciente tenía predisposición o no a UCI. El SMART-CoD son las siglas de los 8 parámetros que requerimos para evaluar la predisposición a UCI. S de sistólica, o sea, presión sistólica por debajo de 90, me daba 2 puntos. M de infiltrados multilobares, me daban 1 punto. A de albúmina, una albúmina por debajo de 3.5, también me daba 1 punto. R de respiratoria, o una frecuencia respiratoria que tenía que ver con la edad. Si tenía menos de 50 años, una frecuencia respiratoria por encima de 25 ya nos daba 1 punto para este score, y si tenía más de 50 años, una frecuencia respiratoria por encima de 30.
la taquicardia por encima de 125 nos da un punto, la confusión de reciente inicio también nos da